meses en la presencia de Dios. Es el tema que nos ocupará, hermanos, esta tarde. 3 meses en la presencia de Dios. ¿Cuántos meses? 3 meses. ¿En dónde? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Hermanos, cuando David había ya consolidado su reino, se le viene a la cabeza un deseo, que el deseo en sí mismo no era malo. Se le viene a su corazón el deseo de traer a él, a su reino, el arca de Dios, llamada también el arca del pacto. Esta arca del pacto, hermanos, era un cajoncito un poco más grande que este púlpito, cuadrado, rectangular, que contenía, hermanos, adentro algunas cosas que Dios había dicho en el templo y en el tabernáculo antiguo que habría de contener. Pero en esencia, hermanos, el arca del pacto para el pueblo de Israel simbolizaba la presencia misma de Dios. Cuando el arca del pacto estaba entre el pueblo de Israel disfrutaba la presencia de Dios con ellos. Por algunas razones anteriores al reino de David, el arca del pacto se había estado, hermanos, la habían recuperado de un cierto lugar y había llegado a la casa de Abinadab, y allá había durado, en aquella casa de Abinadab, había durado como unos 30 años. Cuando David consolida su reino, se le viene al corazón traer el arca del pacto y tenerla con él en el templo, hermanos, tenerla con él en un lugarcito para... No tenían todavía el templo de Salomón, obviamente, pero querían tenerla en el reino, en un templecito. Querían tenerla con ellos porque representaba la presencia de Dios. Ahora dice la Escritura, hermanos, que David se esmeró. Ahora no es malo esmerarse, pero en el caso de David hubo un pequeño problemita. David se esmeró sin considerar cuál era la voluntad de Dios. A él mejor, hermanos, estar temprano en la iglesia que esmerarse en llegar bien copetonas y bien guapas. Mejor llega puntual aunque llegue despeinada, ¿verdad? Sí, o sea, hay cosas en las que debemos esmerarnos, pero sin echar por tierra cosas más importantes. David se esmeró, pero no tomó en cuenta la voluntad de Dios. Dice la Escritura, en el pasaje que leemos, que David mandó a hacer un carro nuevo, hermano. Un carro estirado. Obviamente no estoy hablando de un Datsun, ni un Jetta, ni nada de esto. Un último modelo, 2012. Estoy hablando de un carro nuevo, en el sentido de los antiguos, estirado por bueyes, pero que jamás había sido usado. Y David se le vino al corazón traer el arca de Dios trepada en un carro nuevo, estirada por bueyes. Y así lo hizo, hermanos. Hizo un carro nuevo, estrenó a lo mejor también las llantas, es decir, los 2 bueyes, y mandó traer el arca. La subieron como pudieron y la empezaron a carrear, hermanos, del lugar de Abinadab, que era precisamente un collado o una loma, y de allá la iban a bajar, hermanos, para traerla a Jerusalén. Los 2 hijos de Abinadab, uno llamado Usa y otro Ahí, guiaban el arca, uno por delante y obviamente el otro iba detrás. Dice la Escritura, hermanos, que en aquel camino, me imagino yo, empedregado y obviamente no pavimentado, el carro nuevo hizo algún movimiento brusco, quizás la llanta se enchuecó, algún buey se tropezó o agarró un poquito de vuelo y luego hicieron alguna maniobra. La cosa es que el arca del pacto se iba a caer. Y Usa, uno de los hijos de Abinadab, mete las manos tratando, también no era algo malo, era algo bueno, pero era algo bueno fuera de la voluntad de Dios. Trató de cuidar el arca del pacto, metió las manos para tratar de sostenerla. Era muy pesada, pero hizo todo lo posible, la detuvo, y sin embargo Dios no le aplaudió. Dice la Escritura que en aquel mismo día, en aquel mismo momento, Dios castigó a Usa con la muerte.
Y Usa sintió una punzada en el corazón. Después de ese esfuerzo, se sentó en una piedra y ahí murió. La Biblia nos sigue diciendo que David quedó espantado, asustado. Dijo, carambas, ¿qué le voy a decir a Abinadab? Que se le murió uno de sus hijos. David se entristeció en gran manera. Acuérdense que hemos explicado antes el corazón que David tenía. David era un hombre enérgico, pero era un hombre llorón. David se entristece por lo que Dios ha hecho, hermanos, y bautizan aquel lugar con el nombre de Pérez Usa, porque allí Jehová hirió a Usa por haber metido las manos al arca del pacto y tratar de detenerlo, tratando de hacer algo bueno, pero de la manera equivocada, hermanos. David igual hizo algo bueno, pero de la manera equivocada. Él pensaba que esmerarse con un carro nuevo para el arca de Dios era algo que Dios iba a felicitarle, pero no era así. ¿Por qué, hermanos? Porque el arca del pacto debía ser llevado únicamente por algunos hijos de Leví y lo deberían de llevar sobre sus hombros. Era la única manera de que Dios había autorizado de mover el arca del pacto y no en un carro nuevo. Igual, hermanos, solamente los de Leví podían meter las manos al arca del pacto y tocarla. Daban a la gente autorizada, no cualquiera, por simple curiosidad o alguna buena razón, podía tocar el arca del pacto. Era algo tan sagrado que Dios había dicho quién y cómo. ¿Quién y cómo? Dios da instrucciones precisas de cómo servir a Dios. Aprenda usted mucho eso, porque a veces uno quiere servir a Dios a la manera de Galiana. Es que yo tengo ganas, es que a mí así me gusta, es que ahora yo quise hacerlo así, pastor. Pero no es como tú quieras, ni de Galiana, es como Dios ha dicho que se le sirva. Pues bien, hermanos, en aquel momento, curiosamente, de un lado estaba la era de Nacón y en otro lugarcito ahí enfrente, seguidito, estaba una granja, hermanos. Era la granja de un hombre llamado Obed Edom. Geteo. El Geteo era el lugar originario de él. Obed Edom. Dice ahí en la Biblia, 2 Samuel capítulo 6, versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. La casa de Obed-edom debió haber estado ahí, hermanos, seguidita, a vista de David. David ve a Pérez Usa tirado, muerto, la gente se aglomera a ver qué pasó. El otro hijo está asustado por el arca, por los bueyes, por el carro nuevo y por su hermano. David también está en un temor, hermanos, y pensando, él es el rey, y diciendo, caray, si le metemos mano otra vez a esto, capaz que Dios nos mata a todos aquí. Si yo sigo adelante con este plan, algo va a pasar, que otro muerto, imagínate nomás, esto no está bien. Entonces, hermanos, David alza la vista pensando qué puedo hacer, y allá a lo lejos ve un granjero, hermanos, que trae su raspador de tierra, ¿verdad? Su asadón. Está seguido por un par de perros, unas 3 ovejas, unas gallinas, y trae su camisa de cuadros y su sombrero para el sol, y se acerca a ver qué está pasando allá. Allá a lo lejos, donde se ve mucha gente, se ven unos bueyes, un carro y un cajón. Y dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué esa gente se detiene y hace tanto alboroto? Entonces David lo ve, hermano, sin duda alguna, y se le acerca y le dice, ¿sabes qué? Yo soy el rey de Israel. Ah, sí, más o menos me da la idea que eres alguien importante. Dice, mira, y obviamente lo voy a llegar con soldados, guardaespaldas, ¿verdad? Y todo eso ahí. Y Obed-edom está medio asustado. ¿Qué está pasando? Entonces David le dice, mira, Obed, quiero que me hagas un favorcito. Ahí traigo una caja arriba de ese carro, ¿la ves? Dice, sí, dice, ¿me la podrás guardar aquí en tu casa? Nomás, tenla ahí, yo luego la recojo, nomás quiero que me hagas el favorcito de cuidármela. Y Obed-edom a lo mejor se asoma queriendo ver qué está pasando, por qué la gente está reunida, pero que ellos le están haciendo bonita al muerto, ¿verdad? Y no sabe, Obed no sabe que ahí había un muerto por causa de agarrar aquella cajita. David tampoco se lo va a decir, porque si se lo dice lo espanta.
Entonces David nomás le pide el favor: quiero que esta caja quede aquí en tu casa un tiempo. ¿Puede? Obed-Edom, hermanos, era una persona de rancho, era un granjero. Y no sé usted, pero aquí en la ciudad perdemos las buenas costumbres, ¿verdad? Yes. Por lo que usted quiera, por la maldad, por la desconfianza, porque la burra no era arisca, pero la hicieron, etcétera, etcétera. Y a uno pierde la amabilidad y la hospitalidad. Pero Obed-Edom era un hombre ingenuo, era un hombre amable, era un hombre muy buena persona, de rancho. Él no le niega el vaso de agua a nadie, ni le niega la sombra a nadie. Él dice: claro que sí, más siendo el rey de Israel, pues claro que sí, pasen esa caja, guárdenla ahí. ¿Tienes espacio? A lo mejor no mucho, pero cabe por ahí. A lo mejor entre el microondas y la estufa, o en el refri, ahí podemos guardar esa cajita. Y la esposa de Obed, hermanos, respeta a Obed, pero ve la caja y ve la cocina y dice: pues no coincide, ¿verdad? Lo que toda mujer diría. No cuadra, no se ve bien. Sale fuera del cuadro, como que no queda bien, pero le ponemos un mantelito navideño y algo me da para cubrir esta caja que no coincide con el horno ni con el refrigerador. Pero aceptan, hermanos, la caja aquella, el arca del pacto, la guardan en la casa de Obed. Y cuando el arca queda ahí guardada, usted sabe, toda la esposa que ve que la casa necesita cambios, a lo mejor vio la caja, madera de la mejor, calafateada de oro, y dice: oye, ¿no podremos poner la tapa de esto como puerta en la recámara? Sabes que los niños entran y salen, y ocupamos una puerta, no podemos arrancarle la tapita y ponerla ahí, se vería muy bonita. A lo mejor uno de los niños de Obed-Edom dice: papi, no, si le quitas la tapa, no podemos usar esa como una caja para jugar mi hermano y yo. Estaría muy bonito como un carrito, como una casita, la ponemos arriba del árbol y ponemos una escalera y hacemos una casa de campo. Papi, ¿nos puedes prestar esa caja? Pero Obed-Edom sabe el compromiso que él ha adquirido. Él sabe que se ha comprometido a cuidar ese arca, y le dice a la esposa: no, lo siento, pondremos una cortina en la recámara, pero no puedo poner la tapa de esta caja ahí. Y ustedes, niños, pues consigan leña por ahí y hagan una casita, pero esto no me lo tocan. Esto yo lo estoy cuidando. Me lo han encargado, he permitido que aquí esté y lo voy a cuidar hasta el momento que tenga que entregarlo para atrás. Alguien va a venir por ello en un momento, yo no sé cuándo, pero va a venir y lo tengo que tener bien cuidadito. Hermanos, Obed-Edom cuidó el arca del pacto. A lo que sigue, hermanos, y al rato regresamos a esto, dice la palabra de Dios: estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo, ¿cuántos meses? 3 meses. 3 meses, hermanos. Obed-Edom no sabía que iba a durar tanto tiempo. David a lo mejor le había dicho: guárdamela ahí unos días, pero no dijo cuántos días. Guárdamela ahí un tiempo, pero no dijo cuánto tiempo. Pasó un mes, hermanos. La esposa ya desesperada le dijo: mira, ya tiene un mes y van a venir por eso, hazme la puertita que te estoy diciendo. Obed dijo: no, van a venir. Pasaron 2 meses, hermanos, y la esposa le volvió a insistir: bueno, si no quieres hacerme eso, hazme unas ventanas con esa madera, mira que no coincide en la cocina y nos quita espacio, hazme unas ventanitas, la gente va a decir que qué preciosas ventanas. Pero Obed-Edom dijo: no, lo siento, yo me he comprometido a cuidarla, el dueño va a venir, no sé cuándo, cuando él venga le entregaremos cuentas, y no cuentas muchas, cuentas claras. Así, hermanos, pasaron hasta 3 meses. Cuando llegaron los 3 meses, también llegó una noticia al palacio de David. Dice la Biblia en el versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, ¿a causa de qué, hermanos? A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Hermanos, 3 meses en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? 3 meses en la presencia de Dios. ¿Qué se logró con que la presencia de Dios estuviera en la casa de Obed-Edom durante 3 meses? Bueno, número 1,
convirtió a Obed-edom de un granjero común o de un pobre granjero a un hombre ricamente bendecido. A un hombre ricamente bendecido. El versículo 2 de Samuel 6:11 dice claramente: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Bendijo, hermanos, Dios a Obed y a toda su casa. Bendijo a la esposa, bendijo a los hijos. Si la suegra vivía con ellos, yo espero que no, pero si la suegra viviera con ellos, también a la suegra Dios bendecía. Todo lo que estaba en la casa de Obed-edom fue tocado, hermanos, por la bendición de Dios. A causa de que Obed había abierto las puertas y había permitido que el arca del pacto entrara. Obed-edom no sabía lo que el arca del pacto causaba, porque el arca del pacto causaba muerte. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera recibido. Él ni se enteró que había muerto enfrente de su casa un hombre. Se lo ocultaron. Pero también, hermanos, él no sabía que el arca del pacto causaba una enorme bendición. Cuando él permite que el arca entre y que esté un tiempo allí, al paso de los días, Obed-edom sufre un cambio. Él llegaba en las tardes a su casa, hermanos, y en vez de llegar peleando con la vieja, llegaba más placentero y más pacífico. Estaba la esposa ahí remendando unos pantalones y el granjero, que no había conseguido nada de dinero, llegaba, pero llegaba contento y le daba un besito a la esposa. Ya vine, mija, ¿me haces un cafecito? Y la esposa decía: ¿ahora qué mosco le picó? Siempre llega pataleando, regañando a los niños, todo enojado. ¿Por qué viene tan contento? Dios bendijo la casa de Obed-edom a causa del arca del pacto. Lo mismo sucedía con Obed-edom. Obed-edom llegaba y estaba en la mesa tomando su cafecito y le decía a la esposa: ¿sabes qué, mija? Pues no hubo nada hoy. Las cabras no parieron, las ovejas no dieron lana, una vaca se murió de sequía, en la sequía, no está viendo nada en la tierra, no está produciendo maíz, no he conseguido dinero, a ver qué haces ahí de recalentado, saca lo que haya porque no hay. Y la esposa bien contenta se paraba y decía: no te apures, mijo, Dios proveerá, algo vamos a comer, no se mortifique, mijo, mañana será otro día. Y el esposo decía: ahora, si esta siempre me peleaba y siempre me mandaba a buscarle, ¿y ahora por qué está tan contenta mi esposa y no me contesta tan arisca, tan fea de modo? ¿Qué pasa? Obed-edom le decía al niño: ¿sabes qué, hijo? Te tocan los trastes. Y el hijo decía: sí, papi, ¿cómo no? No hay problema, yo lavo los trastes. Este siempre renegaba y siempre todo yo, y ahí está, llore y enojado lavando los trastes. ¿Por qué ahora es un hijo bueno? ¿Por qué ahora es un hijo noble? ¿Por qué ahora no es un hijo contestón? ¿Qué les pasa a mis hijos? La casa de Obed-edom se trastornó, hermanos, de ser una casa normal, donde el marido y la mujer pelean y los hijos desobedecen, una casa normal. Al buen entendedor, pocas palabras. Se transformó en una casa extraña. Las vecinas ya no oían gritería, ya no oían cacerolazos, ya no oían portonazos, ya no oían gritos. Había paz, había tranquilidad en la casa, a causa, mis hermanos, de que Obed-edom había recibido el arca del pacto. Hermanos, recibir la presencia de Dios en tu casa te convierte a ti de una persona normal a una persona extraña, extrañamente bendecida. La presencia de Dios convierte a un granjero común en un hombre grande y ricamente bendecido. ¿Ustedes quieren bendición? Abra las puertas de su casa. Permita que la palabra de Dios entre. Que entre el predicador, que entre el programa de música, que entre gente a oír palabra de Dios ahí. Dios bendecirá ricamente a ti y a los tuyos. Y lo que tienes también lo bendecirá. En este texto: bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y en el verso 12 dice: le fue dado aviso al rey David que Dios había bendecido a Obed-edom y a todo lo que tiene, dice el verso
del arca de Dios, Dios convirtió a Obed-Edom de un granjero común a un hombre rica y grande y ricamente bendecido. Sí, amén. Ahora, hermanos, dice el Salmo 16:11, yo lo voy a leer si usted no tiene prisa para buscarlo, yo lo leo. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mire lo que dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, Obed-Edom no sabía de dónde salía el cambio que estaba ocurriendo en su casa, pero en realidad nosotros lo sabemos, estaba saliendo a causa del arca del pacto. Pronto Obed-Edom se transformó, hermanos, de un huraño a una persona amable, de un hombre amargado, triste, cabizbajo, que luchaba y la lucha se le veía en su frente, a un hombre alegre, contento, jovial, lleno de gozo, porque dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Sí, La Biblia dice en el libro de Efesios 5:18, dice, no sean llenos de vino, pero sean llenos del Espíritu Santo, y luego añade, cantando entre nosotros alabanza con gozo al Señor en nuestros corazones. ¿Qué significa? Que cuando uno está en la presencia de Dios, hermano, y uno está lleno de Dios, y uno tiene a Dios en su casa, llenando todos los huecos, todos los rincones, todos los espacios, esa casa se llena de alabanza. ¿Sabe cómo usted distingue a un cristiano que anda prendido y en la presencia de Dios? Usted lo distingue porque donde lo encuentra, él está cantando un corito. Usted lo encuentra chivando, usted lo encuentra cantando coritos. Se dice, hermano, ¿cómo anda? Pues ahí más o menos, consiguió lo que ocupaba. No, y luego, ¿por qué está cantando? Porque él está lleno del Espíritu Santo. Él está en la presencia de Dios. Sí, en la presencia de Dios no hay tristezas, hermano. No hay amargura, no hay rencores, no hay envidia, no hay coraje, no hay celos, no hay envidia, no hay pleitos ni disensiones. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Y esto le sucedió a Obed-Edom. Dios lo bendijo con paz. Dios lo bendijo con un carácter mejor. Dios lo bendijo con gozo y alegría, hermano. A pesar de que no tuviera lo que él necesitaba, fue bendecido. Pero con la bendición también le llegó la bendición material. Pronto Obed-Edom empezó a ver que las vacas producían leche, las ovejas producían lana, y había cada día más ganado, y a otros se le morían y a él no, hermano. Y él salía y buscaba y conseguía para la papa. Dios empezó a bendecir materialmente también a Obed-Edom con el paso de los días. Lo bendijo a él, a su esposa, a sus hijos, y todo lo que tenía fue bendecido, fue tocado por la mano de Dios. Dios lo bendijo. Hermanos, es extraño que tú quieras bendición para tu casa y a tu casa mejor entra un borracho que entre la palabra de Dios. En tu casa tú permites maldiciones por algún ser querido que a lo mejor es la tía de Houston y te da una liviana cada que viene de vacaciones, y le permites andar como él quiere en tu casa, y luego quieres bendición para tu casa. No se puede, hermano. Dios no va a bendecir un hogar donde tú permites que todo el mundo haga lo que quiera y que ofendan a Dios. No va a bendecir. Pero cuando dejas la presencia de Dios entrar, Dios bendice. Así es, a ver. Número 2, hermano. 3 meses en la presencia de Dios convirtió a Obed-Edom de un granjero simple y común a llegar a ser un portero. Un portero. Pero no del Cruz Azul. No del Cruz Azul. Déjame corregir, ¿verdad? No del Cruz Azul, ni de las Chivas, ni de la alguno más. Amén. ¿Te fijaste que ya me corregí? No, hermanos, un portero del templo. Estoy hablando de alguien que cuida la puerta en el templo. Vayan si pueden, rápido, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 15.
¿Me lo tienen? David ahora hace lo correcto de la forma correcta. Primera de Crónicas 15, verso 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para qué. Para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ahora ya lo aprendió, ¿me entiende? Oiga, conocer las reglas de la Biblia es bueno. Conocer lo que Dios pide y exige es bueno. A David se le había olvidado consultar la ley de Dios cuando mandó traer el arca por primera vez. Pensó que un carro nuevo estaría bien y le agradaría a Dios, pero no le agradó. A Dios le agrada que hagamos las cosas como Él manda, no como a uno le da la gana. Aunque uno piense que así está bien. No, si Dios no quiere que así sea, así no está bien. Entonces dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Entonces llevó el arca, hermano, le hizo una tienda, lo que le vamos a llamar un templo. Le hizo una tienda, porque todavía no estaba el templo de Salomón. Y la Biblia nos dice que puso ahí, hermanos, sirvientes en el templo. Puso, para que usted me entienda, puso ministerio. Diferente gente organizó todo para que el culto se hiciera bien. Y miren, a ese lugar, a esa tienda, a ese templo, David contrató a un hombre. Versículo 24. Dice, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amaías, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. Amén. Porteros del arca. Un portero, hermanos, era la persona que cuidaba que nadie se acercara al arca. Entraban al templo y alguien quería tocar la caja y ahí estaba un hombre, Jeías, y ahí estaba Obed-edom del otro lado cuidando que nadie se acercara al arca. Pero ¿sabe qué? Ellos estaban cerca del arca. Obed-edom supo cuidar el arca de Dios en su casa y como consecuencia llegó a cuidar, ya con un salario, hermano, llegó a cuidar el arca del pacto en el templo. ¿Sabe usted que Dios bendice la fidelidad? Dios bendice la fidelidad. Y 3 meses el arca en la casa de Obed-edom lo convirtió a él en un cuidador del arca allá en el templo, en la ciudad de David. Consiguió empleo bien pagado, hermanos. Y sobre todo en lo que a él le gustaba, porque él había visto cómo su casa había cambiado a consecuencia de la presencia de Dios simbolizada en aquella arca. Entonces Obed-edom dijo a David, David, te vas a llevar el arca de mi casa, he estado acostumbrado a ella, ya se me había hecho bonita tenerla, mi casa ha sido bendecida, tengo más propiedades, más ganado, disfruto de paz, mi vieja y yo no peleamos, mis hijos se han vuelto bien nobles, todos, ha cambiado la casa, se ha revolucionado. Ahora que llevas el arca, no sé qué va a pasar, me siento triste. Y David le dijo, bueno, véngase mi hijo, y tráigase a su esposa y tráigase a sus hijos a la ciudad de David, y allá le vamos a dar a usted un trabajito. Y cuando esto pasó, hermanos, David le cumplió la palabra. Y lo bendijo. Vean lo que dijo David, hermanos, y él cumplió. En el Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, verso 6.